Buenos días, chicos. Hoy estamos en Pareja. Es un pueblo de la Alcaria, en Guadalajara, que tiene una historia y una leyenda muy bonita sobre las brujas, que ahora os lo contaré. Es un pueblo normal, bonito, con mucha historia. Antiguamente este pueblo pertenecía a los obispos de Cuenca. Bueno, chicos, vamos a subir a ver si podemos llegar a la torre, donde dice la leyenda que sobre las 6 brujas que había aquí en el pueblo, que las estaban metiendo ahí para torturarlas, las encerraba, y una de ellas, que es el caso más conocido y más eso, que dicen que se ha tirado de la torre. Desde aquí se puede apreciar el pantano de Entre Peñas, ¿vale? En el embalse, que se ve muy bonito. Y por aquí también este paisaje muy bonito y hermoso, ¿eh? Que está rodeado de este monte así bonito. Así que nada, seguimos. Bueno, chicos, hemos subido hasta el ayuntamiento, que está por aquí atrás. Mirad, aquí está el ayuntamiento de Pareja. Hay un letrero muy grande que pone Pareja. Y por aquí, ¿cómo se llamaba esto, mi amor? Eso era antiguo caserón. Por ahí está el antiguo caserón de los obispos de Cuenca. Uy, coño, qué susto. Madre mía. Qué susto me acaba de dar la campanada, madre mía. Bueno, pues está un poquito en mal estado, lo podéis ver, ¿vale? Está un poquito destrozado. Este otro caserón. Y nada, esto es la plaza del pueblo, que no es muy grande, es normalita y está bien. Se ve un poquito, en realidad yo como soy, a mí me gusta el tema este del misterio, de la bruja y todo eso, se nota un poquito la energía diferente, ¿vale? No digo que mal, sino diferente. Vamos, que puedo sentir como si fuese en la antigüedad o algo así, ¿vale? En el siglo XVI, cuando pasó sobre los casos de las brujas, que ahora iremos al... ¿cómo se llama eso? Al Torreón, donde dice la leyenda y también está basada en las historias del pueblo, que una de las 6 brujas que fueron aquí acusadas por la Santa Inquisición, ¿vale? Que fueron acusadas de brujería, una de ellas la subieron a la torre y la maltrataron y bueno, la torturaron. Así que nada, chicos, vamos a ver el Torreón y nada, ahí os contaré más cositas. Bueno, chicos, ya estamos cerca del Torreón. Ya se puede apreciar por aquí. Bueno, dice la leyenda y la historia que una de las 6 brujas que la estaban torturando arriba en el Torreón, que estaba presa, dicen que por culpa de la tortura, o no se sabe si la empujaron a alguien, pero se ha tirado, o sea, se ha caído de la torre. Dicen que se ha tirado, o por la presión de la tortura y todo eso, que no lo ha aguantado, se tiró sola. O dicen los rumores también que el alcalde de aquel entonces lo haya empujado. Bueno, vamos a echar un vistacito. También aquí en el Torreón hay un museo de la brujería, donde también está el libro que es el libro Alcaria Bruja, ¿vale? Que es un libro donde ha investigado muchísimo el tema de la Alcaria, sobre las brujas y todo eso, porque también aquí en varios pueblos, en Armadones y en otros pueblos más, en la antigüedad, las personas que vivían en los pueblos les daba mucho miedo por la noche salir por el tema de la brujería y de las brujas. En aquel entonces también llegaron a esta conclusión porque había desapariciones de niños, se veían mujeres volando y todo eso, y por eso acusaron a muchísimas mujeres de brujería.
nada chicos, hemos dado una vuelta por el pueblo. Es un pueblo muy bonito, muy tranquilo. Tiene unas vistas preciosas. Las casas, algunas de ellas son muy antiguas, son muy bonitas, ¿vale? Y nada, las vistas son hermosas. También tenemos el embalse de Entre Peñas, que nos acercaremos a dar una vuelta ahora, ya que se está anocheciendo. Va a dar un paseíto ahí cerca del embalse. Y nada chicos, eso es Pareja y su hermosa historia sobre las brujas. Bueno chicos, no sé si es impresión mía, pero a mí, después de dar una vuelta del pueblo y mirar todo eso, sí me da como una pequeña impresión. No sé, parece como empezó toda la historia y todo eso en el siglo XVI, sobre las acusaciones de la bruja y todo eso, pues me da la impresión, no sé, mi imaginación con algunas casas que están por aquí, que son muy antiguas y todo eso, como que sí parece que fuese un pueblo, pues eso, con historias de brujas y de cuento, ¿no? Como están en las películas y todo eso. A ver chicos, ya hemos llegado aquí en el lago de Pareja. Ya se nos ha caído la noche encima y nada, mientras vamos a dar un paseíto aquí viendo el lago y bueno, los paisajes bonitos, pues vamos a dejar en resumen toda la leyenda sobre Pareja y sus brujas y todo eso. Bueno chicos, pues eso, que en resumen, en el siglo XVI, la Santa Inquisición acusaron a 6 brujas aquí en Pareja de brujería, porque los lugareños y todo eso habían desapariciones, habían pues visto bruja volando o cosas así. Entonces se han acusado a 6 mujeres por brujerías, con lo cual la subieron al Torreón, donde las estaban torturando. Y bueno, al fin y al cabo, no sé si por la tortura o porque en sí eran brujas, pues muchas de ellas han reconocido que estaban haciendo pactos con el diablo, que volaban y todo este rollo y que hacían hechizos y todo eso. Una de las brujas que estaban maltratadas y todo eso, pues hay el cuento que dicen que se tiró del Torreón, pero que claro, también dicen los rumores que el antiguo alcalde la ha podido ver empujado, ¿no? Puede ser por 2 razones, o que el alcalde la había empujado o que la pobre mujer, por la tortura y todo eso, haya cedido y se haya tirado. Pues nada chicos, esto es la historia del siglo XVI. Está el museo de bruja ahí también, está el libro, si lo queréis podéis investigar, leerlo y todo eso. Y nada, mirar el anochecer, los colores que se está poniendo y las vistas que tenemos aquí en el lago de Pareja. En realidad no sé si puede ser verdad sobre las brujas o que hayan existido brujas aquí en este pueblo o en la Alcaria. La historia y las leyendas son muy bonitas, son muy interesantes, pero lo más interesante de todo eso, que sí tiene algo de magia, sí tiene, porque mirar las vistas esas preciosas, como se está poniendo el atardecer. Y yo si fuese bruja, pues sí me quedaría aquí haciendo mis hechizos y todas esas cosas. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta un próximo vídeo.
Mirad qué atardecer también muy bonito. Los colores son impresionantes. Y también el pueblo se ve muy bien. Mirad qué bonito se ve el reflejo del agua y pareja ahí atrás, chicos. Es impresionante, ¿eh? En realidad que estamos teniendo un atardecer y unas vistas preciosas.